nombre es Maritza Ferreira, estudiante de la Universidad de Yacambú, modalidad de distancia de psicología clínica. Hoy vamos a conversar algo sobre la materia de neurociencia, la práctica de la materia de neurociencia, sobre el cerebro. Pero como no tenemos el cerebro por la difícil adquisición, vamos a trabajar con unas pequeñas láminas. Antes de comenzar a hablar sobre lo que es cerebro, debo explicar que el cerebro está dentro de la masa encefálica, en el encéfalo humano. El encéfalo humano está compuesto de la masa encefálica, la masa grisácea que está dentro del cráneo, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro normalmente lo conocemos o se dice que es la parte que está contenida dentro del cráneo, cosa que es totalmente falsa, ya que en realidad se llama el encéfalo. Tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo y el cerebro, que es la masa grisácea o blanquecina. El cerebro está compuesto por dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que lo compone la materia gris, que es la que encontramos alrededor o en la estructura más cercana a la superficie de la parte blanquecina o no es blanquecina, babosa del cerebro, que es la que la contiene acá, y que está contenida de fibras nerviosas mielinizadas. La materia gris es la que la contiene. La materia blanca es la sustancia alba, que está compuesta por fibra, que está en la parte interior. También tenemos lo que es una neurona. Una neurona está compuesta por su núcleo, por las dendritas, por el cuerpo de ella, y la acción y el borón. Los dos hemisferios, como había dicho anteriormente, el cerebro está compuesto por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Por lo general él coordina o regula el lado contrario, el hemisferio derecho regula el lado izquierdo y el izquierdo el lado derecho. Aquí lo tenemos, que está separado por un sismo interhemisférico, como son dos cuerpos blancos, el derecho y el izquierdo. La dominancia hemisférica, ya lo habíamos dicho, que el lado izquierdo controla el derecho y el derecho el izquierdo. Son estructuras separadas que están unidas por el cuerpo calloso. Aquí tenemos el cuerpo calloso, que es el que los une. Aquí tenemos el corte del encéfalo, que es el que los une. Tenemos el tallo cerebral, el cerebelo, el hipocondrio, que es el que interviene en el almacenamiento de la memoria, el cuerpo calloso, que es el que une. Imaginémonos que este es el cerebro y aquí tenemos el cuerpo calloso, que es el que une el lado izquierdo con el lado derecho, que es la parte dura, además es la parte blanda. Tenemos el lóbulo frontal, el hipotálamo, el cerebelo y el tallo cerebral, que es el que sostiene y el que une la médula espinal. Los dos hemisferios están divididos a la vez en 4 lóbulos cerebrales: el lóbulo occipital, el parietal, el frontal y el temporal. El frontal es el que tenemos en la parte delantera, llámese así frontal, y es el que rige. Vamos a leer sobre el que es el que rige el frontal, que está ubicado en la frente y se encarga del pensamiento complejo, de la imaginación, la planificación y el comportamiento. El lóbulo parietal, que es el que está debajo del frontal, y es el que localiza alberga la corteza sensitiva, procesa los mensajes, procesa los mensajes relacionados con el tacto, el gusto, la temperatura, y la corteza motora controla todo movimiento, nos dice cuando hay calor, cuando hay frío, cuando hay gusto, cuando nos gusta algo, cuando no nos gusta. El lóbulo temporal, que es el que tenemos acá de color verde, está situado detrás de cada sien. Él está
entre la corteza auditiva y él es el que se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo interviene la memoria y las emociones. Tiende a recordar los procesos vividos, los no vividos, las emociones, cuando estamos tristes, cuando no, el que nos manda la señal el cerebro, aquellas todas emociones, cuando tenemos ganas de llorar, cuando tenemos alegría, todo aquello. El lóbulo occipital es el que está en la parte posterior, encima del cerebelo. Aquí lo tenemos, está en la parte posterior, encima del cerebelo, está en esta área de la cabeza y controla la corteza visual, cuando vemos, cuando hay movimiento, cuando no hay movimiento. La corteza cerebral es la que cubre toda la parte del cerebro, que tiene aproximadamente, es una tela, si se quiere decir así, de 2 a 6 milímetros, que es la que cubre, es babosa, y es la que cubre todo lo que es el cerebro. Es importante decir que el peso del cerebro es aproximadamente de 1,4 kilos. El hombre tiende a ser un poco más pesado que el de la mujer. No quiere decir esto que por ser más pesado el hombre sea más inteligente. Se dice que hay aproximadamente una variación de 100 gramos. Cuando tenemos la corteza, el corte transversal del encéfalo y del cerebro, nos encontramos con la unificación de los lóbulos, los 4 lóbulos que están divididos aproximadamente equitativamente. Los 2 hemisferios es como que se agarrara el cerebro y le hiciera un corte, y están divididos equitativamente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cuando hablamos, aquí tenemos la división de ellos, podemos ver la división clara acá. Podemos ver la división por el... hay que tener en cuenta que si nosotros separamos aquí el cerebro, lo podemos separar totalmente con un corte o meterle un instrumento para separarlo sin necesidad de que se derrame ya sea la materia blanca o la materia gris. Y él está cubierto, como lo puede ver aquí, está en la parte superior del cráneo. ¿Por qué está en la parte superior del cráneo? Para protegerlo de cualquier golpe o cualquier maltrato, ya que esta masa del cerebro es muy susceptible a cualquier golpe. Inclusive cualquier golpe, por ejemplo, en el cerebelo puede causar hasta la muerte. Las funciones son muchas. En este momento no vamos a hablar de las funciones como tal, sino de la composición del cerebro. Y el cerebro, al permitirnos esta división tan, por decirlo así, tan equitativa, interhemisférica, nos permite tener acciones. Por ejemplo, el derecho es un sintetizador, el que reconoce la parte visual. El hemisferio izquierdo, nos dicen, o algunas personas tienden a decir que el hemisferio izquierdo es el que va de lo concreto al abstracto, es el que tiene un aprendizaje de lo más pequeño a lo más grande. Por decir algo, en la parte matemática o del lenguaje, empieza con nociones muy básicas como los números y puede llegar a una estructura muy compleja matemática. ¿Qué más podemos decir del cerebelo? Que es una estructura de tamaño de nuez situada, ya lo habíamos dicho, en la parte posterior, lo que nosotros llamamos coloquialmente la nuca. Bajo el lóbulo occipital tiene funciones de equilibrio, de movimiento y adquisición del lenguaje. El tálamo recibe información del cuerpo de diferentes organismos sensoriales y filtra esta información antes de enviarla. Y conlleva, transmite a las áreas del cerebro y a la médula espinal. También se reconoce como la puerta de la conciencia
o la Puerta de la Corteza celebra. Bueno, yo creo que eso es lo poco que puedo aportar hoy en esta pequeña exposición. Gracias por su atención y hasta luego.